Quiero hacer esto lo más rápido posible porque tengo la experiencia fresca en mi cabeza y no quiero que se me vaya todos los detalles porque tengo muchos detalles interesantes. Pude hacer unas preguntas, entonces tengo mucha información, yo creo, esencial del Apple Vision Pro. Que primeras impresiones después de probarlo, sí se siente como ese momento monumental como el iPhone. Mucha gente está diciendo de, hey, ¿será este el nuevo momento como el primer iPhone que empezó toda la trayectoria? Sí es, o sea, yo creo que sí es, más que nada por lo intuitivo que está y lo fácil que es de usar. Entonces yo creo que el iPhone, cuando empezó, multitouch era nuevo, o sea, hacer swipes en una pantalla táctil era nuevo, todo eso era una experiencia nueva, fácil, intuitiva, y fue lo que agarró toda la industria que hace teléfonos inteligentes. Esto de Apple Vision Pro es más o menos esa experiencia. Te pones el Vision Pro y en, no sé, 3 minutos me explicaron cómo son las funciones y ya estaba navegando toda la interfase y moviéndome, abriendo ventanas y cerrándolas, haciendo zoom, haciendo lo que yo quisiera. Lo aprendí tan rápido que está impresionante. Es ese tipo de sistemas como el iPhone, que está tan user friendly que lo puede usar un bebé o alguien de 80 años. Es eso, pero para realidad aumentada y realidad virtual. Está impresionante. Voy a empezar desde el principio, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, entonces ahí va. Empezó el demo y para mí lo más curioso era agarrar esto. O sea, por fin me dejaron, lo pude agarrar y cargar y sentir el peso y demás. Los materiales obviamente están impresionantes, todo es vidrio y aluminio y un mesh, como esos mesh que hace Apple, de demasiada alta calidad. Todo esto se siente súper premium y me encanta. La batería la cargué, está súper liviana, tan liviana que me hizo pensar de, oye, y si hacen la batería más grande y nos dan 3 horas en vez de 2 horas, se me hizo como que algo interesante, porque no pesa nada en realidad la batería. Me la puse en la bolsa y estuve caminando también con el headset y bastante cómoda la experiencia. El cómo te lo aprietas, lo agarras por enfrente, te lo pones como cualquier otro casco de realidad virtual y lo aprietas con una manecilla que está por acá, pero aquí también se siente la calidad. Hay otros, como la competencia, que le das vuelta y se escucha el clic, clic, clic y como que físicamente te está apretando. Esto está, no sé cómo funciona, pero está fluido. Le das vuelta aquí arriba y nada más sientes cómo se te aprieta y puedes como que tener una granularidad impresionante en el control para poder apretarlo, y está muy chida la experiencia, bastante cómodo de atrás. Me gusta que está grande, entonces como sentía como soporte en la parte de atrás de mi cabeza. Ahorita que tengo el pelo largo, tenía el pelo para todos lados, pero quizás es otro problema, pero bien cómodo. Me sorprendió lo cómodo que está, la combinación de los buenos materiales, el colchón de enfrente, nada me estaba como presionando mucho en la cara que sintiera incómodo. Hay otros que he probado que como que te empieza a sudar arriba o empieza a tener... No tuve ninguna experiencia de esas. Lo usé nada más por como 30 minutos aproximadamente, pero no sudé, y eso que yo sudo mucho, y no sentí ningún tipo de, no sé, incomodidad. Entonces en cuanto a comodidad está muy bien. También está curioso que hay una en la parte de arriba, entonces en el que yo probé, ahí tienes el que lo aprietas de aquí para que se haga más apretado el Apple Vision, y por la parte de arriba hay otro que tiene como un pequeño velcro que lo ajustas también para tener un poquito de soporte en la parte de arriba. Le pregunté después de, oye, ¿ese strap de arriba es a fuerza o es opcional? Me dijeron que es opcional, entonces es como que todo está creado este sistema modular para ajustarlo. Y también pregunté de, oye, si esto se conecta magnéticamente y puedo quitar la parte de atrás, va a haber otras partes de atrás, y sí me dijeron que va a haber varios tamaños. El que tenía ahí tenía una M en el lado, que yo creo que es medium, entonces va a haber seguramente un large y un small, y no nada más eso, pero también va a haber, yo creo que de terceros, porque así como hay correas de Apple Watch que hay otras empresas que hacen y simplemente funciona perfecto porque es en la misma entrada, ese tipo de entrada para hacer la parte de atrás del casco, yo creo que va a haber muchos accesorios de terceros, no nada más de Apple, sino también de terceros, que eso también está emocionante, que se va a hacer como un ecosistema de accesorios, ya sea de bandas o de cosas que van arriba. Todo el sistema está modular y cómodo. Eso está excelente en cuanto a hardware. Después de usarlo como media hora no tuve quejas de comodidad, pero sí se siente, o sea, no está liviano. No diría que está
súper pesado tampoco, pero sí lo sientes en tu cara, o sea, sí te pesa un poquito, pero nada extremo. Creo que es un buen balance, pero sí pesa. Definitivamente yo creo que sí. Media hora no me molestó, pero si lo usas un par de horas, yo creo que sí se te empieza a cansar. No sé, habrá que probarlo por más tiempos. Esas son mis impresiones. Después, ya que tenía el casco puesto y todo ajustado, haces un como, no es tutorial, pero es como un aprendizaje y se calibra lo de los ojos y todo eso. Entonces salen unas bolitas de luces y tienes que voltear a ver las bolitas y como que se rellena de verde y sale verde y volteas acá y se llena la bolita verde otra vez y estás así volteando y para seleccionar y calibrar tus ojos. Está impresionante lo de los ojos. Quizá ya vieron reacciones de otros youtubers que subieron su reacción, pero eso es lo más impresionante de todo. Poder controlar cosas con tus ojos se siente como si lo estás controlando con tu mente. O sea, sí se siente como el futuro. Esa fue la parte para mí que se sintió mágico, que no entiendo qué está sucediendo con la tecnología al grado que se siente como magia. A la corona digital le picas para ir a casa, entonces es importante notar, porque lo pregunté, el headset no tiene botón de encendido ni apagado, o sea, está ahí en modo descanso. Cuando tú te lo pones, detecta que lo tienes puesto y ya como que se prende y todo, y siempre se prende por default, al menos ahorita. Pueden cambiar cosas, pero para ver todo el panorama, o sea, tener el pass-through completo, realidad aumentada. Entonces te lo pones y ves todo como lo ves en vida real. Ahora, se ve así perfectamente igual que mis ojos humanos. Estoy viendo esto y luego me pongo el casco y se sigue viendo igual. La neta no, o sea, sí se nota que estás viendo como un video, pero de súper alta calidad. Y no es tanto la calidad de que se sienta o se vea la resolución. A mí lo que me impresionó es la latencia. No hay nada, o sea, nada de latencia. En cuanto a resolución, siento que si tuviera un poquito más, me daría más la ilusión, como que sí se siente que estás viendo un video, pero la latencia, o sea, yo pasaba mi mano así enfrente y no me lo creía que no estaba viendo mi mano en verdad. O sea, sentía que movía la mano y todo lo que está haciendo, porque no estoy viendo mi mano. Las cámaras están capturando mi mano, mandando esa señal a las pantallas que están enfrente de mis ojos y lo estoy viendo todo en tiempo real. Y tus manos, se siente tan natural tenerlo puesto que eso está, no hay palabras. No hay ni una experiencia cerquita con otros cascos que yo he probado de realidad aumentada. Está impresionante. Ahora, le picas a la corona digital para entrar al home screen, entonces en cualquier momento le picas y salen tus aplicaciones en esos círculos. Chris, mi editor, va a estar ayudando con apoyo visual e inmediatamente volteas a ver algo y se preselecciona. Entonces volteas a ver, no sé, la aplicación de fotos, volteas a ver la aplicación de FaceTime o la aplicación, y todo a donde estás volteando se está como preseleccionando, y la velocidad y lo fluido que está, o sea, no me lo podía creer, toda la tecnología que está sucediendo con esto. O sea, cómo está midiendo mis ojos a donde estoy volteando. Y luego con tu mano haces gestos. No hay control, no hay nada. Entonces con tu mano simplemente le haces así para tap y luego puedes agarrar y arrastrar cosas. Son esos dos gestos y ya. Pregunté si iba a haber más gestos en el pasado, si quizá le puedes hacer con 2 manos o hacer con 4 dedos o más cosas. Me dijeron que ahorita no hay, pero que están explorando más gestos y que seguramente en el futuro va a haber. Lo interesante es que para los desarrolladores, los que están haciendo aplicaciones, supuestamente sí van a tener acceso a hacer más gestos. Entonces alguien puede hacer una aplicación que tenga distintos gestos, pero por ahorita lo natural que funciona, estás así descansando con la mano en la pierna, o sea, ni siquiera tienes que tener la mano levantada porque te cansas, sino con la mano descansando en la pierna, nada más ¡pup! Volteas a ver algo, ¡pup! Volteas a ver otra cosa, ¡pup! Volteas a ver algo, lo agarras, o sea, le dejas picado con tus dedos y lo arrastras y se siente todo. Sigo diciendo las palabras increíble y impresionante, y sé que va a aburrir, pero no hay otra manera de describirlo. O sea, agarrar una ventana y posicionarla, y tiene como inercia también, que eso lo estuve probando. Entonces cuando estás haciendo el scrolling, le puedes hacer quedito, le puedes hacer fuerte, y se siente igual de natural como hacerle así en el iPad, ¿no? Si le haces quedito, le haces más fuerte, todo se siente demasiado natural. Y la interfase, estuve viendo lo de las sombras porque vi eso en la presentación. Entonces yo puedo agarrar una ventana y hacerla más hacia atrás, la puedo acomodar más grande o más chiquita, y la puedo jalar hacia adelante también la ventana, y se ve la sombra en el piso
de donde estoy en el espacio en la vida real, que está impresionante. Entonces acomodé varias ventanas y luego le picas a las aplicaciones, se abren, agarras otra aplicación y acomodas otra ventana por acá, y así estás como que acomodando todo y todo se ve nítido, todo se ve perfecto, está demasiado fluido, está impresionante. Ahora noté que hay una diferencia: cuando estoy viendo una aplicación, ahí sí se ve tipo perfecto, o sea, cristal, todo perfectamente claro, está increíble la nitidez de la pantalla. Cuando estoy viendo la realidad aumentada, cuando estoy viendo las cámaras, lo que está en mi entorno, sí se siente como video, pero viendo una aplicación me hicieron ahí varias experiencias donde me metieron a una película y me metieron a un video y está irreal. Probé una llamada de FaceTime también, está impresionante el mapeo 3D que hacen para recrear una persona en FaceTime, y tuve una conversación con una amable mujer. Se siente medio uncanny, en inglés le llaman como cuando está entre humano y robot, pero sientes que como que está un poquito simulado. Obviamente es un render 3D, no es la persona. Está impresionante que no es un avatar, que no es una caricatura, pero no se siente real así 100% tampoco. O sea, sí sabes que estás viendo una persona moldeada en 3D, pero está impresionante. Los ojos, cómo se mueven, la boca, cómo se mueve, y luego se volteaba y se veía como que las diferentes partes de su cabeza en 3D. Lo que me impresionó a mí más fueron las fotos y los videos en 3D. Los videos o sea, me sentí en Harry Potter. Me pusieron así el video del pastel, que todos festejando en el pastel, y puedes voltear alrededor. Es como meterte a ver una memoria. O sea, tú grabas algo y luego lo ves después y estás exactamente en ese momento con una nitidez impresionante. En verdad sí se siente como si estás ahí adentro viendo ese video, viendo esa memoria, y no manches el potencial que tiene esto. Ya cuando lo pienso se me hace un poquito raro de que llevarte el casco a la fiesta de tu hija para estar tomando fotos te vas a ver medio extraño, pero el resultado está impresionante. Si hay alguna manera de poder hacerlo menos intrusivo o con menos fricción, por ejemplo, si tomas una foto con el iPhone y después verla en 3D, no sé si las cámaras del iPhone puedan hacer ese tipo de videos en 3D, pero la experiencia de ver las fotos y ver los videos no puede ser, está impresionante también. Ahora, cosas curiosas que fui descubriendo: si estás completamente inmersivo, hay veces donde ya no se ven tus manos. En la mayoría de las veces se ven tus manos, entonces siempre están disponibles tus manos, las puedes ver en todo momento, y no nada más se ven tus manos, se ve como desde el hombro en adelante, o sea, básicamente lo que ves en vida real. Eso a mí no he visto a nadie que hable de eso, pero me sorprendió bastante. Si yo levantaba mis brazos así, veía desde mis hombros hasta adelante, o sea, como si estuviera yo en el mundo virtual también. Eso también estaba impresionante. Volteé para abajo y no veía mis piernas. Entonces eso yo creo que depende si estás parado, sentado o en qué estado estás de la aplicación. No sé, pero los brazos estaba irreal. Otra cosa interesante que me di cuenta fue como a los 15, 20 minutos agarré el casco para ajustarlo un poquito. Sentía que se me estaba yendo para abajo y nada más me lo quería acomodar un poquito, y lo levanté para arriba y sentí en la parte de arriba tiene ventiladores, entonces estaba saliendo aire caliente por la parte de arriba, que a mí me sorprendió bastante. Obviamente tienen que enfriar esto de alguna manera, pero yo no sabía que sí está entrando aire y está saliendo aire caliente por la parte de arriba. Lo hicieron de una manera muy discreta, que creo que solo me di cuenta porque puse la mano arriba para sentir el aire caliente, y cuando lo sentí como que chequeé otra vez a ver si estaba saliendo aire, y sí estaba saliendo aire. Me sorprendió, uno, que no se escuchaba. Entonces, a pesar de que sí tiene algún tipo de abanico, no hay mucha información de qué abanico es, pero definitivamente estaba entrando aire y saliendo por arriba. No se escucha, que es lo impresionante. O sea, no me estorbó. Como dije, no me di cuenta como hasta los 15, 20 minutos, no me estorbó para nada, y tampoco es como que sentía el calor en mi cara ni nada. No me estorbó en lo absoluto. Nada más, si pones la mano arriba, sientes el aire caliente saliendo, pero no le veo ningún contra a eso. Solo un dato bastante curioso. El otro dato curioso es que la batería te dura 2 horas y puedes caminar y hacer lo que quieras, pero lo puedes conectar a la pared también, y lo puedes usar todo el día como una computadora normal conectada a la pared, que eso es un alivio de escuchar porque no sabía yo eso. Entonces te puedes sentar a trabajar y tener todos tus escritorios, y en vez de tener la batería, en la batería hay un puerto de USB tipo C. Entonces, ¿cómo funciona? La batería siempre tiene que estar conectada.
puedes desconectar la batería, pero se apaga todo el casco, entonces tiene que estar conectada para funcionar. Y de la batería, si te quieres enchufar a la pared para tener poder infinito, hay un puerto de USB, de ahí sacas un cable de USB a un adaptador de corriente o lo que sea. Pregunté después, porque te dejan hacer preguntas de que, oye, ¿y el adaptador de corriente lo van a incluir en la caja o no? Me dijeron que obviamente no saben, que están viendo detalles, que no saben qué van a ir en la caja o que no, y que no saben exactamente cuánto poder se necesita, pero me dijeron ahí de que, oye, pues con un adaptador tipo de 30 watts o un poquito más o lo que sea, no son números oficiales, pero definitivamente con cualquier tipo de cuadrito de la Mac debería de funcionar y ya. También estuve preguntando, me puse bien intenso con las preguntas porque quería saber absolutamente todo, si los botones tenían otras funciones, entonces si le dejas picado hace otra cosa o no. Me dijeron que todavía están explorando diferentes funciones, pero que sí hay otras cosas. Me mencionaron, por ejemplo, si le picas a los dos botones al mismo tiempo, así puedes force quit una aplicación. No sé si eso llegue ya al final, fue algo que me dijo que todavía estamos como que viendo, pero sí hay otras maneras. Lo importante es que tus manos y tus ojos es como controlas el 95% de la interfase, que no deberías de estar tocando mucho el casco. Sigo diciendo casco, visor, no sé cómo llamarlo. Apple lo llama una computadora espacial, pero yo creo que lo más coloquial, aunque no sea la manera oficial, es visor. Y otra cosa que me impresionó bastante, sorry si el video se está haciendo muy largo, lo estoy haciendo lo más crudo posible de platicarles mi experiencia. Hay un demo con un dinosaurio y varias cosas, pero ahí lo interesante es que el contenido reacciona hacia ti también, que eso se me hizo bien interesante. Entonces este tipo de experiencias, esta es una experiencia que diseñó Apple, pero nos muestra como el potencial que pueden hacer los desarrolladores con esto, porque tienen la información de tu posicionamiento. Entonces el dinosaurio, si yo me movía para un lado, el dinosaurio me volteaba a ver, y levanté mi mano como para acariciar el dinosaurio y me soltó una mordida y fue como, me asusté, o sea, realmente me asusté y fue wow, y grité y se empezaron a reír ahí los del demo. Estuvo bien divertido, o sea, así de real se sintió. Levantas la mano y hay una mariposa y llega la mariposa y se te pone justamente en el dedo con una precisión increíble. Salí convencido del demo, honestamente. O sea, me hypeé cuando lo vi en la presentación y ya pasó un día y como que, pero en realidad está chido, pero en realidad lo puedes usar, ¿para qué sirve? ¿Cómo lo usas? Ya después de físicamente usarlo, agarrarlo en mis manos, probar todas las diferentes funciones, estoy convencido de que esto es la siguiente generación de cómputo. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo creo, guarden este video, guarden este tweet, yo creo que en 10 años, 15 años, esto va a reemplazar el iPhone. Esto es la siguiente generación que vamos a tener con nosotros en todo momento, porque esto de tener un ladrillo en tu bolsa se va a acabar eventualmente, y Apple, más que enseñarnos este primer producto, nos está enseñando su visión del futuro. Sí, ahorita está bien caro, sí, ahorita está un poquito grande, sí, ahorita nada más le dura 2 horas la batería si es que no estás conectado, pero imagínense año con año cómo va a ir evolucionando esto para llegar en 10 o 15 años a tener algo súper liviano, delgadito, que te dure la batería todo el día y que tengas esta interfase donde, déjame checar mi correo y nada más. Ahora imagínate, no sé, en unos 20, 30, 40 años meten eso en unos lentes de contacto y ahora ya estás en todo momento viendo aplicaciones y nomás con tu dedo. Eso es el potencial. Yo veo el potencial de que esto es la siguiente generación de cómputo y hacia allá vamos a migrar, y eso es lo que más me emociona. El Apple Vision Pro es un increíble producto, pero definitivamente es para early adopters y desarrolladores, y creo que Apple muy inteligentemente nos enseñaron este demo y lo anunciaron como 8 meses antes de que salga, porque sale hasta enero, febrero o marzo de 2024, y es para darle espacio y tiempo a los desarrolladores para empezar a crear aplicaciones, de encontrarle más casos de uso, y seguramente van a salir empresas y aplicaciones nuevas que ahorita ni nos imaginamos en esta plataforma. Ya está anunciada esta plataforma y ahora me imagino qué van a desarrollar y qué van a hacer con esto, porque tiene un potencial que no puedo creer que fui de las primeras personas en ver esto. En realidad creo que en 10, 15 años me voy a acordar de este momento, me voy a acordar de este video y va a ser de que, güey, yo estuve ahí en la primera generación del Apple Vision One,
y ya vamos a estar en el Apple Vision 20 o lo que tú quieras, o en la siguiente Apple Vision Lite, si hacen una versión más barata en unos años. No sé lo que vaya a pasar, pero es el futuro y estoy convencido. Ahora, si quieren acabar el video ahí, está bien. Esas fueron como mis impresiones crudas, así saliendo ahorita del demo, pero estuve preguntando en redes sociales qué quieren saber ustedes, entonces voy a contestar unas preguntas. Hay muchas preguntas de cuánta memoria tiene y qué capacidad es la batería y si tiene 120 Hz o todo ese tipo de preguntas técnicas. No nos dieron detalles de nada y creo que es adrede. Yo creo que todavía están ajustando detalles y cosas antes del lanzamiento porque va a ser hasta el siguiente año. Entonces, dudas así específicas y técnicas no tengo información de nada de eso, pero puedo contestar otras. Por ejemplo, ¿es compatible con Wi-Fi o cómo funciona? Es una computadora, o sea, esto es, aunque no parece una computadora, tiene su propio Wi-Fi, tiene su propio procesador. Cuando tú conectas tus AirPods, se conectan a Bluetooth, entonces tiene Bluetooth también. Es una computadora tal cual, pegada a tu cara, no necesitas nada más, está todo ahí. Tiene su conexión de Wi-Fi, tiene su conexión de Bluetooth, tiene bocinas, tiene todo. O sea, es un paquete todo en uno, es una iMac en tu cara, básicamente. Había preguntas del ecosistema y cómo se conecta con tu iPhone y el otro. Te conectas con el Apple ID, entonces, como cualquier otro dispositivo de Apple, tú ingresas con Apple ID. Y esto me acuerda de algo importante que pregunté. Hay usuarios que si quiero compartir el Apple Vision Pro con mi esposa, ¿puede hacer otro perfil o tiene que ser mi perfil? Y me dijeron que sí se puede hacer otro perfil. Ella metería su propio Apple ID y va a escanear su ojo con Optic ID y ella se lo pone y todo. Entonces sí va a haber diferentes perfiles. Y también me dijeron que va a haber un guest mode, entonces eso también se me hizo genial porque este es el tipo de productos que lo vas a llevar a la comida familiar, lo vas a llevar con tus amigos y todos lo van a querer probar. Todos va a ser de, güey, préstamelo, quiero verlo, cómo funciona, échame un demo. Y en vez de que se puedan meter y ver tu información personal o cosas que tienes, va a haber un guest mode, un modo de invitado donde se lo pones a alguien más y solamente tiene acceso a un demo y ciertas cosas para poder probarlo. Eso se me hizo muy cool también. Existen diferentes colores, no que yo sepa, y no creo que saquen diferentes colores. Como dije, el sistema es modular y seguramente va a haber diferentes accesorios y tamaños y más cosas, pero en cuanto al visor, al Apple Vision, no va a haber. ¿Tiene que estar conectado siempre? Sí, tiene que estar o a la batería o directamente a la corriente o lo que sea, pero sí necesita tener ese battery pack siempre para poder funcionar. ¿Es realmente útil? Me preguntaron en Instagram. Esa es una pregunta que yo me estaba haciendo, pero ¿para qué lo vas a usar? Yo lo veo más que nada como una herramienta de productividad. Si estás sentado en tu escritorio, en vez de estar en la laptop así, pues mejor estás así, un poquito más natural, parado, tienes una pantalla más grande, tienes múltiples pantallas alrededor, puedes conectar tu teclado y trabajar así súper a gusto. Y en realidad yo lo usé por media hora y no me cansó. No sé cuál sea el tiempo como que ya te empiece a pesar y así, quizá 1, 2 o 3 horas, pero es una manera muy chida de trabajar. Yo sí me pudiera haber sentado en mi oficina trabajando fácilmente con, no sé, editando un video en esta ventana y mi Mac acá haciendo otra cosa y quizá checando correos. O la otra que usaría para entretenimiento, definitivamente la experiencia de video está increíble. Me hicieron ahí varios demos viendo películas. Lo puedes poner todo en cine o poner la pantalla en tu ambiente, pero poder, aunque te puedes ver medio raro, pero en el avión tenerlo así y ver una pantalla increíble con nitidez y buen sonido, conectas tus AirPods y ya está increíble y real para poder consumir contenido, ver YouTube ahí y otras cosas. Creo que eso también va a estar muy chido. ¿Es necesario? No, puedes ver una película en tu iPad en el avión, pero es el futuro y está cool. Sí. ¿Cuál será su costo en México y cuándo sale? No hay fechas, solamente Estados Unidos empezando en el 2024. No hay precios oficiales más que en Estados Unidos, pero en México normalmente haces el cambio y un poquito más. Yo esperaría, no sé, unos 70,000 pesos aproximadamente. ¿Lo comprarías? Sí, voy a empezar a ahorrar ahorita para cuando salgan y poder comprarlos, definitivamente. ¿Sirve para niños o es solo para adultos? Esta es una excelente pregunta. En la parte de abajo, si tú entras a la página de Apple a verlo, abajo hay varios puntitos y dice que necesitas tener más de 13 años para utilizar esto. No sé si sea por el contenido o el movimiento o lo que sea, o simplemente porque la cara de un niño pues no da el tamaño, pero sí dice específicamente 13 años
y más para poder utilizar el Apple Vision Pro? Buenas preguntas que están haciendo, ¿eh? Seremos como Iron Man, es lo más cerquita que vas a llegar definitivamente. Yo lo pensé cuando estaba haciendo el demo, agarraba una ventana y la tiraba para acá. Y viendo fotos, si tú abres la aplicación de fotos, se abren todas tus fotos así. Me metí a la aplicación de fotos y tú seleccionas una foto, entonces la volteas a ver y le haces así con el dedo. Le estoy haciendo aquí arriba para que lo vean, pero normalmente lo hago descansando abajo. Le picas a la foto y se abre en grande la foto, y luego como deslizas la foto se siente super Iron Man. Lo agarras y la tiras, ¿no? Le haces para un lado y se pone la siguiente foto. Entonces ahí estaba yo, tipo, agarrando objetos virtuales y controlando cosas con mis ojos. Sí está así de impresionante. ¿Es iOS 17? No es iOS 17, no es iPadOS. Esto es un sistema operativo nuevo que seguramente está basado en iPadOS o en macOS, no sé, pero se llama Vision OS. Es un nuevo sistema operativo, tiene su propia App Store y estaba ahí la App Store, entonces va a tener sus propias aplicaciones. Es toda un ecosistema nuevo y un sistema operativo nuevo y una tienda nueva. Muchas preguntas de qué tan pesados son. Creo que ya hablé de eso. ¿Están pesados lo suficiente que lo notas? O sea, sí lo notaba, sí me pesaba. O sea, no es como si tengo así una gorra. O sea, sí sentía algo en mi cara, pero no me cansó en media hora. Quizá en un par de horas igual y sí canse. Preguntan en Twitter, ¿funciona con el Apple Watch? Digo, se conecta con todo tu ecosistema de Apple, pero me recordó algo curioso. Estaba yo haciendo uno de los demos donde estaba viendo pantallas y me llegó una notificación y me vibró el Apple Watch. Hice algo tan natural que también me voló la cabeza. Levanté el Apple Watch, yo usando el Apple Vision Pro. Levanté el Apple Watch y vi la notificación y le hice así al Apple Watch y regresé. Y luego reaccioné lo que acaba de pasar y fue, güey, no estabas viendo tu Apple Watch, estabas viendo un video de tu Apple Watch a través de las GAF. Está impresionante, se sintió real ese momento. Chequé así la notificación y fue, ahí está mi Apple Watch, y seguí viendo la experiencia acá. Entonces, de repente sí como que me daba cuenta que me tripeaba y sentía que estaba no usando los lentes, que da un poquito de credibilidad a lo impresionante que está la experiencia. Sobre la batería, ¿es recargable? Sí, eso es importante. Cuando está conectado a la pared lo puedes usar todo el día y la batería se recarga. Después, si te quieres, no sé, parar e irte, simplemente lo desconectas y tienes como 2 horas para estar haciendo otra cosa, o te sientas y lo conectas otra vez. Obviamente, por ejemplo, si te vas a subir a un avión, pues hay que cargar la batería, lo cargas para tenerlo listo para el avión, pero sí, la batería se recarga. ¿Qué vas a poder hacer en términos de productividad real? En verdad sirve para trabajar, puedes editar fotos, puedes hacer todo lo que puedes hacer en una Mac para empezar. Entonces puedes voltear a ver una Mac y tienes la pantalla de la Mac y estás viendo tu Mac. Entonces todo, editar video, editar fotos, checar correos, Excel, Microsoft, PowerPoint, presentaciones, todo lo que haces se va a poder hacer acá, que es parte de lo que lo hace tan impresionante. Preguntan si la batería se calienta cuando la tienes en la bolsa. No me di cuenta, entonces creo que no, pero lo usé nada más media hora, entonces no sé, pero no sentí caliente. Como dije, lo único que sentí caliente fue cuando sentí el aire, cuando pasé la mano aquí arriba, toqué el visor y el visor se sentía tantito caliente, casi nada, como cuando está prendida una computadora, pero lo único que se siente caliente es el aire cuando pones la mano por arriba, pero no incomoda nada. ¿Se puede hacer videollamada? Sí, tiene todo lo de FaceTime, pero también va a tener integraciones seguramente con Zoom y todas las aplicaciones que haces videoconferencias. Uno de los demos que me hicieron en FaceTime fue también usando el Freeform, las presentaciones. Eso va a estar increíble. Obviamente necesitas que varias personas tengan el Apple Vision, pero poder tener una junta en el espacio virtual y todos colaborando al mismo tiempo y ves cómo se mueven en tiempo real. O sea, la persona con la que estaba haciendo la llamada movía algo y yo veía cómo lo movía y yo lo podía agarrar y agregar otra cosa. Ese tipo de espacio colaborativo en el espacio digital creo que va a estar muy cool. Santos, te amo, gracias por todo lo que haces, eres el mejor y transmites toda la emoción cuando vas a estos eventos y das la mejor información. Gracias. Ese nada más lo quería leer para presumir. Es resistente al sudor. Como dije anteriormente, yo no sudé, pero lo usé media hora. No sé si lo usas más tiempo, si estás caminando igual y empiezas a sudar un poquito. O sea, sigue siendo una computadora pegada a tu cabeza, ¿no? O sea, si te cansas o si sudas mucho, si hace mucho calor afuera. O sea, hay muchas variables todavía que obviamente no probé, pero lo que probé
no tuve ninguna incomodidad. ¿Valdrá la pena comprarlo cuando salgan o mejor esperar a otra versión del producto con corrección y detalles? Eso es un tema importante. Como dije, yo creo que esto es para early adopters, entusiastas. O sea, también lo que está curioso es que se llama Apple Vision Pro. Pusieron el Pro, no se llama el Apple Vision, es el Apple Vision Pro. Que esto es especulación mía, pero eso indica que quizá en el futuro veamos un Apple Vision y ya, Apple Vision y luego Apple Vision Pro o Apple Vision SE o vete a saber qué hacen. Pero el hecho de que tiene el Pro y el precio, yo creo que Apple quería enseñar esta experiencia, quería mostrar cómo es todo esto, entonces hicieron todo lo posible y le metieron toda la galleta y la tecnología y todos los sensores posibles para hacer lo mejor que puedan y enseñarlo en este producto. Entonces esta versión, el Vision Pro, es para demostrar la tecnología, que todos los desarrolladores, que todos se emocionen a hacer más apps y seguramente en unos años, no sé si 2, 3, 4, 5, no tengo idea, no hay información de nada, pero yo esperaría una versión más económica más adelante. Quizá no en tanto tiempo. Entonces, si te da curiosidad, si piensas que no le puedes encontrar tanto uso, definitivamente no te vayas a endeudar para comprar esta cosa. O sea, yo me esperaría. Seguramente va a salir una versión en unos años. Pero si eres entusiasta de la tecnología, si eres early adopter, si eres desarrollador o simplemente si tienes mucho dinero y quieres gastar en un gadget impresionante, creo que sí vale la pena. Al menos lo que estás pagando por la tecnología que tiene, increíble. RAM, almacenamiento, como dije, nada de eso. Obviamente tiene que tener algo de almacenamiento, pues estás guardando cosas ahí. Tiene el procesador M2, tiene el R1, que es el nuevo procesador. Entonces estos dos procesadores trabajan en colaboración. El M2 hace la mayoría como del cómputo y la interfase y lo que estás viendo de las pantallas y las aplicaciones. Y el R1 lo que hace es todos los sensores. Esta cosa tiene 12 cámaras, 5 sensores, el True Depth, el LiDAR, o sea, demasiadas cosas sucediendo. Tiene 6 micrófonos, el audio se escucha muy bien también de las bocinas. Entonces, toda esa información la tiene que procesar en tiempo real y mostrártelo en tiempo real para que no haya latencia y para que yo me impresione cuando esté viendo mi mano así en el espacio digital y que tenga cero latencia percibible. Percibible. ¿Lastima la vista o causa algo de mareo? Esto también es un tema importante que no hablé. Qué bueno que me están haciendo estas preguntas. Yo normalmente cuando he utilizado otros cascos de realidad virtual hago este tipo de movimientos rápidos y sí me empiezo a marear un poquito, especialmente con el movimiento de que no está bien sincronizado. Con esto lo hice, o sea, cuando tenía el Apple Vision Pro puesto, adrede le hice así como que rápido, me volteó a ver medio rara la del demo, pero le hice como rápido a ver si me mareaba y volteaba a otros lados. No me mareé nada y sí me he mareado en otros lentes de realidad aumentada o realidad virtual. Entonces creo yo más que nada que es por la latencia, no tiene mucho que ver la resolución y otras cosas, pero el hecho de que la latencia estás viendo casi uno a uno la vida real, yo no sentí nada de mareo, absolutamente nada, y tampoco se me cansaron los ojos. Otra vez, nada más lo usé por media hora, pero yo no sentí nada de ese tipo de incomodidad, de mareo, de cansancio de ojos o no. No sé cómo ha de ser si lo usas 6 horas seguidas, pero será para probar más adelante. Otra cosa interesante, quizá esto me pasó a mí porque era la primera vez y como que no creía lo que estaba pasando, pero yo estaba volteando como loco a todos lados y todo se seleccionaba, ¿no? Entonces estaba tipo de que seleccionando todo y yo tipo wow. Entonces creo que eso es nada más la experiencia de usarlo la primera vez, pero estaba yo así tipo viendo todo y está muy bien hecho porque tú tienes que seleccionarlo con el dedo, entonces no era como que se me abrían puras ventanas a lo loco, nada más se seleccionaba todo y luego ya era como que ok, enfócate, nada más una cosa, otra cosa y ya le agarras como que el flow. No me pasó ni una vez que detectó mal mi dedo. Entonces eso estuvo excelente, le hacía acá, le hacía por acá, parado también. Eso fue otra cosa que me acabo de dar cuenta. Cuando me paré, porque como a la mitad del demo te paras, me paré y tenía la mano acá descansando y le seguía haciendo así y lo detectó todo fluido, parado, sentado. Eso no lo había pensado y también está impresionante. La mano izquierda también funciona, entonces le puedes hacer así, funciona y así y funciona. Ah, interesante, le hice con estos dos dedos y funciona el clic y luego traté con estos dos dedos y no funciona, o sea, sí detecta los dedos individuales y tienen que ser estos dos dedos lo que haces así, porque le hice con el dedo de en medio y no funcionó. Ya ves, muchos detalles importantes que están saliendo en esto. Estaba yo ahí tratando de probar todo lo que podía en el tiempo posible. No sé si más adelante agreguen soporte para más dedos o hacer clic a alguien si lo quiere hacer así, pero
así es como funciona ahorita, y con el otro dedo no funcionaba. ¿A qué huele? No lo olí. Dudas de los lentes y pupilentes, no tengo información concreta. Yo creo que si tienes pupilentes no debe haber problema porque, pues no sé, es lo mismo. Si tienes lentes, como dije, los size esos que se pegan magnéticamente, tiene que estar graduados exactamente a como los tienes tú en tus ojos. No sé cómo va a ser el proceso de compra. Sí sé que se van a vender aparte. Entonces, si es que necesitas, los vas a tener que comprar aparte. Pero no sé si es un proceso que vas a la tienda y ahí te los miden, o si puedes pedir online, no sé. Yo tengo .5 y menos 1.0. No sé cómo va a estar el proceso, pero hay soluciones para todos los casos. Definitivamente Apple pensó en todo y en toda la comodidad. ¿En cuánto tiempo estimas que Apple deje de hacer el iPhone y las laptops y haga solamente gafas? No sé, no creo que sea pronto ese día. 10, 20, 30 años. Ahorita definitivamente se ve claro la dirección del iPhone, la dirección de la Mac y la dirección de las gafas. Quizá hay algún futuro donde se junte todo en uno, no sé, pero definitivamente no es pronto. Lo que yo les pude compartir de mi experiencia, espero les haya ayudado a entender lo importante que yo creo que es esto. O sea, en realidad sí creo que es el futuro de cómputo, y estoy seguro que va a haber otras empresas que se van a empezar a copiar, como lo pasó con el iPhone y todo. Ya veremos qué tanto lo adopta el mercado en unos años, ya veremos si hacen una versión más barata, ya veremos todo eso, pero por ahorita Apple Vision Pro superó mis expectativas, me convenció a mí del futuro de este cómputo espacial, y es un increíble momento para estar vivo, la verdad. Y estoy bien agradecido con la oportunidad de haberlo probado, de ponerme los lentes y probarlo. Es mágico para mí. O sea, y llevo desde niño, me encanta la tecnología, y gracias a ustedes y los likes y suscriptores y todo, me he podido tener estas oportunidades especiales que muy poca gente en el mundo. O sea, esto es 8 meses antes de que salga la cosa y yo ya la usé y la probé y les puedo contar mi experiencia. Para mí eso es lo más cool de todo, y espero poder tener este trabajo por muchos años. Creo que ya hablé demasiado y ya duró años el video. Espero les haya ayudado toda esta información. Todos estos detallitos a mí me gustan mucho, entonces trato de compartir todo, aunque esté largo el video. Si llegaron hasta el final, gracias, son los de verdad. Ya me voy porque creo que está oscureciendo, pero si me faltó mencionar algo, por favor, déjenme acá abajo más preguntas y veremos qué hacemos, o luego a un en vivo, o a ver qué hago. Pero gracias por acompañarme en esta cobertura del WWDC. Este es el Apple Visitor Center, que aquí estuve chambeando la mayoría del tiempo haciendo estos videos y trayendo esta información, y seguramente faltan más. Entonces suscríbanse, like, todas las cosas, y gracias por acompañarme en esta aventura. Espero les haya gustado mi experiencia y haya contestado muchas dudas de este producto tan impresionante, innovador, generacional, controversial, lo que quieran llamarlo. Es un punto muy chido en el que estamos en tecnología. Y no puedo esperar a que salga esto, que ya venga el 2024. Nos vemos pronto. Peace.